Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones, ya con nuestro invitado, vamos a conversar acerca del contexto económico y político de nuestro país. ¿Qué usted piensa al respecto? ¿Y qué piensa nuestro invitado? ¿Qué esfuerzos se deberían de hacer de manera conjunta para ir encaminando a nuestro país a los siguientes meses a que exista una situación mejorable? Esto que incluya a todos los sectores de la población nicaragüense. Vamos a conversar con nuestro invitado Jimmy esta mañana, que ya nos acompaña. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña Alejandro Bolaño Davis, y precisamente sobre esos esfuerzos empresarios estarán participando o han estado participando ya en diferentes foros, entre ellos el foro Fortaleciendo la Convivencia Nacional, donde abordan temas torales sobre la coyuntura de Nicaragua, entre ellos temas políticos, temas económicos y temas sociales. Hasta el día de hoy, ¿cuál es el avance que se ha tenido respecto a estos foros y cuál es la incidencia que está teniendo sobre la vida política, la vida económica, la vida social de los nicaragüenses? ¿Ha habido un cambio respecto a estos intercambios de ideas que se han venido presentando? Bienvenido. Sí, gracias. Muy buenos días. Antes de empezar, quisiera decir unas palabras. En primer lugar, me gustaría regalarles un libro que yo escribí, que se llama El Nicaragüense, en donde el huehuense es el principal actor de nuestra historia y tiene mucha incidencia en lo que estamos viviendo ahora. Existen todos los sectores, en el sector gobierno, en el sector privado, en las iglesias, existe en todas partes ese huehuense. Léanlo y les agradeceré sus comentarios. Por supuesto, cuente con ello, muchas gracias. Segundo, me gustaría lamentar el dolor que tienen las familias de los presos y de las personas que fallecieron en ambos sectores, digamos, de la contienda. No es bueno eso para Nicaragua. Tercero, me gustaría decir que todos queremos lo mismo, que de noche cuando soñamos, todos soñamos igual, en cualquier lugar del planeta Tierra. Pero en el día las cosas son distintas y marcamos las diferencias. Y eso es lo que nos tiene emproblemados. Quiero felicitarlos a ustedes porque su programa es bueno, se ve en todas partes. Muchas gracias. Y agradecer el poquito tiempo que me están dando para acompañarlos. Yo pensaba que íbamos a tener todo el programa, pero en fin, haremos lo que haremos en el tiempo que tengamos. Quiero hacer énfasis que hoy se publicó el foro, un comunicado del foro Fortaleciendo la Convivencia Nacional, que no sé si lo leyeron. Sí. Y si lo van a publicar aquí en el... Puede compartirlo, sí. Las cosas más importantes. De hecho, el hecho de que usted esté acá con nosotros es para que nos comente sobre este comunicado, claro, lo que incluye y los logros que consideran ustedes han tenido con estos foros. Sí. Entiendo son 6 los que han hecho hasta ahora. 6 foros de convivencia. Sí, así es. Sí. Y van a continuar trabajando en ese camino. Compartan. Sí, claro. Quiero decirles que el documento, resumiéndolo, primero, desde hace más de 3 años nosotros hemos estado trabajando en esto. Un grupo de personas que tenemos comunicación, tenemos influencias, tenemos amigos desde chiquitos, tanto en el sector de la oposición, llamémosle ahora, como en el sector gobierno. Porque nosotros crecimos en los mismos barrios, ahí en San Antonio. Pero bueno, entonces tenemos acceso y nos da eso la facilidad para poder servir como buenos componedores desde nuestro afán personal como empresarios. Por eso nos juntamos nosotros.
Como enlace entre ambos sectores. Dijimos, juntémonos, veamos a ver qué hacemos porque nadie está haciendo nada. ¿Cuáles son los logros? Déjeme decirle. Estos 6 foros que hemos tenido, hemos identificado máximos históricos de producción. Hemos tenido incidencia en la reducción de las tasas de interés de los bancos, producto de uno de los foros. Hemos tenido incidencia en el restablecimiento de la banca estatal de fomento de la producción, que es muy necesaria para salir adelante. Hemos tenido incidencia en la justificación necesaria para modificar la ley de contrataciones del Estado. Y hemos tenido incidencias en el planteamiento necesario de una revisión de la reforma de ley de concertación tributaria que ha afectado tremendamente a empresarios. ¿Qué tipo de incidencia han tenido en este último punto? Porque todavía la reforma no se revisa. Bueno, pero ya hay incidencia. O sea, esto es un proceso. O sea, pero estamos haciendo incidencia. Tenemos acceso y tenemos influencia. ¿Han sido escuchados al menos? Sí, sí, claro. Definitivamente. Además de ser escuchados, ¿qué otro logro en el camino de que se revise esa reforma han tenido? Bueno, aquí la pregunta que cabe, después de lo que nosotros hemos podido hacer, que se lo venimos a plantear, si ustedes quieren como noticia, pues, de que existe un grupo de empresarios que ha estado trabajando en la convivencia de nuestros propios esfuerzos, con nuestros propios recursos. El día de hoy, a 100 días de las elecciones, ¿qué otra acción pudiéramos tomar para lograr la Nicaragua que todos soñamos? ¿Cómo mejoramos la relación entre todos los actores del país? Esas son las preguntas que caben en este momento. Hay que ver para adelante. Entonces, yo te aseguro que a cualquier nicaragüense que le preguntemos, televidente o no televidente, ¿cuál es la Nicaragua que sueña? Te va a hablar de una Nicaragua próspera, de una Nicaragua donde haya felicidad. Don Alejandro, la Nicaragua que todos soñamos va en concordancia con las acciones que ha venido tomando el gobierno. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Si realmente se apega a este documento. Lo que necesitamos hacer aquí, en vez de empezar a juzgar, porque eso es lo que nos tiene problemado. Nosotros los nicaragüenses, uno de los principales puntos que tenemos que mejorar es el lenguaje que usamos. No debemos de juzgar a los demás porque no somos jueces. Necesitamos más bien escuchar y entender. Entonces, sobre eso, quiero decirles que lo que nosotros hacemos, se los voy a demostrar gráficamente, es esto. Les regalo una copia a cada uno. Vamos a mostrarlo para que Sí, mientras claro. él nos comenta, Jimmy, pues por acá lo mostramos a la audiencia. y lo explico rápido. Nuestra misión como grupo de empresarios, que ya tenemos más de 100 firmantes de este documento, que muchas personas más lo van a querer firmar, porque Nicaragua lo que necesita es paz y estabilidad. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones a gestionar? Nuestra misión es gestionar relaciones, gestionar el entorno. Eso tiene que ver con los espacios que tenemos y también tiene que ver con el respeto, por ejemplo, a nuestra soberanía. Tiene que ver con las políticas, gestionar las políticas de gobierno, que son las que les hemos estado mencionando. Tiene que ver con aceptar la diversidad, porque la diversidad es fuente de riqueza. Y tiene que ver con cómo manejamos los conflictos entre nosotros. Don Alejandro, me llama Sí. la atención cuando dice de convivencia que se debe garantizar los derechos, también la posibilidad real de ejercer esos derechos, Es tanto correcto. ciudadanos como de movilidad. ¿Realmente eso se está respetando en Nicaragua o ha tenido incidencia en la propuesta que ustedes han venido presentando en La garantía de los derechos
es una necesidad en la convivencia. Han habido sí cambios en la garantía de los Necesitamos derechos gestionar y mejorar eso. Todo se puede mejorar. Yo no voy a condenar y a decir, este hizo mal, este hizo bien, esta acción está mala, esta acción está buena. Yo no sé. Hay que ver más. Hay que entender más. Hay que actuar con conciencia plena. Doctor, ustedes en los foros, yo quisiera que me responda lo que le voy a preguntar. Ustedes en los foros han hablado de algunos otros temas que quizás no están explícitos en este documento, porque tenemos son 6 foros y han sido bastante amplios e incluyentes. Usted decía que tienen contacto con ambos sectores, tanto el sector que está a favor de la gestión del presidente Ortega, como el sector que se identifica ahora y son opositores. Entonces, basados en eso, ustedes han podido ver otros temas en estos foros, como por ejemplo, usted iniciaba hoy el programa solidarizándose con los familiares de los presos. ¿Han visto el tema de los presos? ¿Han visto el tema de la justicia? ¿De qué manera lo han visto y qué avances han tenido en que ambos sectores puedan hablar de esto? Perfectamente. Y esto nos lleva a que si se hacen estas cosas, probablemente podamos ver cómo hacer este diálogo. Quiero decir primero que ya una delegación estadounidense de alto nivel viajó a Argentina hace unos días para crear una vía de diálogo abierto y fluido para promover la defensa de los valores democráticos en la región, particularmente en Nicaragua. ¿Esa delegación está integrada por funcionarios del actual gobierno? De los Estados Unidos y de Argentina. Porque esta delegación estadounidense fue a la Argentina, que está actuando como buena componedora. Yo le había entendido que era una delegación nicaragüense que viajó a Argentina. No, este es el asesor del sí, eso ya lo manejábamos. Pero en la pregunta, yo quisiera que nos remarquemos y nos enfaticemos. Bueno, sigamos en eso. A la pregunta. Entonces, ¿cómo ustedes como foro han visto este tema, estos temas que le mencionaba? Perfectamente, gracias. Lo primero es identificar los canales de comunicación para destrabar. La situación está trabada. O sea, nadie actúa. Todo el mundo está quieto. Todo el mundo está esperando a ver quién hace el otro. ¿Y qué ha pasado? Que las cosas se están yendo afuera de nuestro país y se están decidiendo a nivel internacional. ¿Y por qué cree usted que está pasando eso? Porque nadie actúa. Porque nosotros los nicaragüenses somos los que debemos de actuar y no estamos actuando. En ese sentido, hay que destrabar, por ejemplo, a los empresarios. Los empresarios no pueden actuar, porque si vienen a buscar un diálogo, los castiga el gobierno de los Estados Unidos, porque no pueden hacer, me explico. Y hay entonces están amenazados los empresarios por el gobierno de Estados Unidos, según lo que usted manifiesta. Si los empresarios vienen y hacen negocios con el gobierno de los Estados, con el gobierno de Nicaragua, y ahí no les quitan, no los castigan, pues. ¿Usted como empresario ha recibido esas amenazas directas? No, yo no soy norteamericano. No, pero usted dice que los empresarios están amenazados por Estados Unidos. Entonces yo le pregunto, ¿usted que se identifica como empresario ha recibido grandes banqueros, esas amenazas? Los grandes banqueros, a ellos me refiero al gran capital. Los banqueros que no han venido a Nicaragua. ¿Y a su juicio qué deberían de hacer? Como parte de las actuaciones en pro de algunas cosas. Buscar el diálogo, venir a gestionar para que haya convivencia. Todavía no le he contestado si lo que le pregunté, volvamos a ese aspecto. En el aspecto de los presos, de la justicia y de otros temas que tienen que ver con política, que también son importantes, al igual que los temas económicos, ¿ustedes han abordado estos temas y qué ha dicho cada sector? Hemos abordado estos temas, no en foros, pero sí en el grupo en donde nosotros... En la comunicación bilateral con cada sector. Conversamos, sí. Yo sé que me están haciendo señal de que nos tenemos que ir. No, continuemos, tranquilo. ¿Seguro?
¿Segura? No, menos mal. Pues. Sí hemos abordado todos esos temas y considerando esos temas, lo siguiente, y te lo pongo aquí. Aquí está. Hay que identificar a ese buen componedor y una facilitación profesional que ya se está dando para que podamos empezar a resolver el problema de los presos, el problema de la justicia, todos los problemas que estamos viviendo ahorita que nos tiene paralizados, que nos tiene, algunos sectores pues están paralizados. Debe procurar acuerdos que se puedan cumplir. Y siempre por y para la población, para beneficio de la población. Esa es la propuesta que han hecho a los dos sectores, ¿no? Esto es lo que creemos que debe de suceder. Sí, pero la pregunta es... Debe de haber un reconocimiento. Yo comprendo, pero la pregunta, doctor Bolaños Davis, es si ustedes han sido escuchados y qué respuesta recibieron sobre estos temas. Que es positivo, que los presos tienen que salir, pero es que se tienen que dar ciertas cosas antes. ¿Y quiénes le han dado esta respuesta? ¿De parte Los del mismos sector que del gobierno? Diferentes miembros del sector del gobierno. Esas son las opiniones, pues. No se pueden dar ciertas cosas si no se dan ciertas cosas antes. ¿Qué cosas son esas ciertas que no se pueden dar si no se dan otras cosas como el tema de los presos antes? Bueno, una cosa que, por ejemplo, es importante hacer y que es producto de un diálogo es que haya un reconocimiento a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Eso. Pero el presidente Ortega es el presidente y está ejerciendo su cargo. Sí, pues, pero que hay un reconocimiento, una aceptación. Y hasta ahora ningún país lo ha desconocido como presidente. No, pero sí diferentes sectores de la oposición. Lo han cuestionado, pero no dicen que no es el presidente. Bueno, que no hay cuestiones, que no haya cuestionamientos, por favor. ¿Por qué considera usted que no deben haber cuestionamientos? Porque entonces se traban las cosas, porque ¿cómo vas a dialogar con alguien que no tiene representación? Pero entonces, ¿cómo dialogar si no cuestionas y demandas cambio? Por eso tenés que dialogar. Y las dos partes tienen que tener la autoridad correcta para dialogar. Pero si estás cuestionando la autoridad del otro, no puede haber diálogo. Ah, comprendo. Entonces, el cuestionamiento que usted dice que no debe haber es a la autoridad, pero cuestionamiento a algunas disposiciones de las autoridades sí pueden haber. Por ejemplo, cuestionamiento a muchas de las disposiciones de las autoridades pueden haber, claro. La reforma tributaria. Claro, pero lo que usted considera es que no se debe cuestionar a la autoridad en sí. Pues no se debe desprestigiar a la autoridad en sí. Lo que sí se puede cuestionar son las acciones de las autoridades. Podés cuestionar eso. Okay. Entonces tiene que haber ese reconocimiento. Y yo creo, pues, en lo personal, que antes de sentarse a hablar en cualquier diálogo, como que primero necesitan sentarse a decidir cómo es que deben de hablar. Porque mucho caemos en la problemática de empezar a juzgar, de pensar a estereotipar y con prejuicios. Y estamos cargados de eso, por eso Nicaragua está así polarizada. Todo el mundo vive lleno de prejuicios, unos contra el otro. Eso tiene que acabarse. De alguna manera tenemos que sentarnos en la misma mesa y ver cómo convivimos. En un diálogo respetuoso. Cómo hablar. Para luego empezar a hablar de los problemas. En esa dirección porque si uno entra a hablar de los problemas directamente se enchicha. En esa dirección del diálogo respetuoso, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿cuándo ustedes consideran como foros de convivencia, usted que es parte de esta iniciativa, ¿cuándo consideran de que se debe de dar este diálogo? Si debe de ser antes o después de las elecciones. Y si deben existir, hay sectores que han venido acá a este programa y se lo voy a plantear de este modo, porque periodísticamente yo no tengo ningún interés político, mi trabajo es periodístico meramente, entonces le planteo, hay sectores que han venido acá, representantes de los sectores de oposición que han dicho, deben haber condiciones habilitantes para el proceso electoral y dentro de esas condiciones habilitantes mencionan el caso de los presos, mencionan justicia y otros puntos. Entonces por eso le pregunto, de acuerdo a estos planteamientos de algunos opositores,
debería de darse este diálogo antes de las elecciones, si usted considera que se debería dar antes y si hay tiempo para eso. El diálogo se debió haber hecho ayer. Ayer se debió haber hecho. Bueno, hubo diálogos, recordando, y negociaciones. Cuanto antes hay que hacerlo. La última negociación, algunos opositores señalan que no se cumplieron los acuerdos, según ellos, por parte de las autoridades de gobierno. Entonces, tomando en cuenta esto, un nuevo diálogo, ¿cuándo se debe dar exactamente y qué elementos debe incluir como parte de esa negociación respetuosa? Claro. Bueno, un nuevo diálogo debe incluir lo que te había dicho y además es importante que, creo yo, que empecemos a hablar no de lo que nos divide de entrada, sino que hablemos primero qué nos une. ¿Cuál es tu visión de país? Y yo te aseguro que la visión de país de la mayoría o de la inmensa mayoría de los nicaragüenses o todos los nicaragüenses es un país lindo. Entonces, con esa visión hacemos así. Y entonces los problemas son más fáciles de detectar y de manejar, porque ya lo vas a manejar en función de lo que querés lograr y no en función de que a quién le estás echando la culpa. Aquí nos echamos la culpa para todo. Hay que ver para adelante, hay que ver lo que queremos crear. Hablando de esos problemas que usted así los ha llamado, ¿cuál sería el orden jerárquico para abordar esos problemas que usted considera tiene Nicaragua? Yo creería pues que en el diálogo, después de compartir esa visión de país y de hacer así, salen los presos. Salen los presos. ¿Por qué? Porque el otro día tiene confianza. Aquí hay mucho miedo. Hay miedo. Y cuando uno actúa con miedo, uno no actúa con conciencia plena, sino que actúa defendiéndose. Luego de la salida de los opositores, que usted considera debe ser lo primero, ¿qué sería lo segundo y lo tercero? Bueno, después hay que hablar de las elecciones. Las elecciones tienen que ser legítimas. Tienen que ser aceptadas por todos y especialmente por el sector internacional. ¿Qué condiciones deberían existir para que sean legítimas y aceptadas por todos? Bueno, puede ser que el tiempo esté muy limitado y que haya pues tal vez necesidad de postergarla. No hay ningún problema. ¿Por qué no se pueden postergar? Puede ser que postergarlas para crear las condiciones. Para crear las condiciones, sí, y que se puedan preparar los partidos, porque ya soltaron a los presos, ya se puede devolverle la personería a los partidos políticos. Va acompañado de soltar los presos después. Después de los presos, digamos, los partidos. Y dejar que estos partidos puedan participar en las elecciones, ¿verdad? Como Dios manda, pues, siguiendo la ley electoral, que sea una ley legítima, que sea una ley aceptada por todos. ¿Ves? Don Alejandro, en ese tema de convivencia nacional, ustedes mencionan en el documento de que las instituciones deben hacer un rol más activo. Hemos visto que en los últimos meses partidos políticos que se les ha cancelado personería jurídica han denunciado irregularidades previo al proceso electoral. ¿Ese es el rol activo al que se refieren ustedes, donde la oposición ha denunciado, ha demandado que hace falta un proceso democrático este próximo 7 de noviembre? Ustedes mencionan en ese documento que dentro de Convivencia Nacional el rol de las instituciones debe ser más activo. ¿A ese rol se refieren? Debe de ser más consecuente con su mandato institucional. Cumplir con su mandato institucional, cuando hablamos de las instituciones, y incluir los poderes del Estado. Entonces, ¿cuál es su mandato? Cumplir con eso, cumplir con la ley. Déjenme decirles algo, la ley no es lo mismo que la ética. Son dos cosas distintas. Nosotros vivimos actuando conforme a la ley, pero muchas veces no actuamos conforme a la ética. Entonces, es importante acercar lo más posible la ley a la ética para actuar con conciencia plena. Usted decía, doctor, que
para que existan condiciones y que las elecciones sean legítimas y reconocidas, incluso por la comunidad internacional, usted lo mencionó, deberían de liberar a los presos y deberían de devolver las personerías jurídicas a los partidos políticos. Partiendo de eso, ¿usted considera que algunos de estos presos podrían ser candidatos en un proceso electoral? ¿Deberían de darles esa posibilidad? ¿Y cómo sería? Porque prácticamente habría que analizar tendría que cada haber caso, una ¿verdad? Cuestión legal para que ellos puedan ser partícipes, ¿no? Habría que analizar cada caso, ¿verdad? Pero pueden haber situaciones que en realidad van en contra de la ley. A mí me pasó. Yo renuncié a la ciudadanía americana casi 3 años antes de haberme postulado como diputado. Yo pensé que no había problema. Pero a mí me cancelaron la diputación en el 2007. Lo mismo que vive la doña Kitty Monterrey. Y lo denunció en ese momento. ¿Y cómo anduve por las calles? Me gasté los zapatos. Nadie me ayudó. Don Alejandro, en el actual contexto donde vemos a Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga enfrentando un proceso y actualmente se encuentran detenidos, estos de salir tienen la posibilidad de ser candidatos o aspirar a la presidencia de Nicaragua nuevamente. Porque, de nuevo, habría que analizar cada caso. Pues, si no cumple con los requisitos de ley, no. Pero entonces, si cumple con los requisitos de ley, sí. Ahora, que si la ley es la mejor ley, bueno, habría que revisarla, ¿verdad? Y hay poco tiempo. Hay que hacerlo, esto hay que hacerlo rápido, porque no podemos postergar demasiado un proceso electoral. ¿Ves? Pero no sé si habría que postergar, no sé cómo se manejaría, la verdad. No tengo ahorita la suficiente información, el suficiente conocimiento del entorno y de los actores como para poderte decir por aquí es donde se puede caminar. Pero si me preguntas a mí, mi pensamiento es ese, pues, que lo lógico sería, como un juego de ajedrez, pues vos mueves tu ficha aquí, vos mueves tu ficha allá, no dejas de comer aquí, yo como allá, ¿ves? La idea es llegar a acuerdos de ganar, en donde todo el mundo salga bien. Que no salga nadie chimado, que no salga nadie, porque eso después viene el bueno. Si usted dice, doctor, que hay que analizar cada caso en cuanto a los presos y que según cada caso se vería en su momento si podríamos no ser candidatos, ¿verdad? De ellos, pues. Entonces, partiendo de eso, hay recursos por inconstitucionalidad de las 3 leyes que han generado polémica en distintos sectores. ¿Podría esto ser una alternativa para que estas personas que están detenidas puedan quedar liberadas y eximidas de delito al ser declaradas estas leyes inconstitucionales? Es una vía. ¿Estaría usted de acuerdo en eso? ¿Qué piensa? Pues, para mí lo más importante es el bienestar de la gente. Y si la ley hay que cambiarla para que la gente esté bien, se cambia la ley. ¿Qué piensa de esas leyes? ¿Usted cree que riñen con la Constitución? Usted fue legislador, tiene una amplia experiencia. Son leyes que, o sea, todas las leyes, ¿verdad? En todos los países, los quienes las hacen son legisladores y tienen diferentes tipos de intereses. Y tienen intereses partidarios por un lado, pero también están los intereses de la nación. Y a veces los intereses partidarios pesan. Entonces se hacen las leyes y se mueve para este lado, se mueve para el otro lado. Pero eso sucede en todos los gobiernos, de derecha y de izquierda. Don Alejandro, pero estas leyes fueron aprobadas. Hay que ajustarlas lo más posible. ¿Qué artículos, qué cosas? No sé, habría que ver, pero todo se puede mejorar. Don Alejandro, sectores empresariales y de oposición habían afirmado que estas leyes fueron aprobadas sin consulta previa y prácticamente fue unas leyes que se envió de carácter de urgencia por el Ejecutivo para ser aprobadas. Realmente... A veces eso sucede y eso es legal, en carácter de urgencia del Ejecutivo. Él tiene esa potestad. Muchos han considerado que este podría ser un instrumento para inhibir a esos precandidatos que aspiraban a llegar a la presidencia de Nicaragua. Ese fue el principal objetivo que considera usted que pudo haber incidido en que el presidente Ortega creara este 3 tipos de leyes: la de agentes extranjeros, la ley de ciberdelito y la ley de seguridad soberana en este 2021 en un contexto electoral. No sé.
Yo lo que sí sé es que el presidente necesita firmar todas esas leyes. ¿Están apegadas a la Constitución? Pues si la firma apegadas. y pasaron por el Congreso debidamente, porque tiene mayoría, sí están apegadas a la Constitución. ¿Y hay que hacer? Necesitamos un diputado de la oposición entonces en la Asamblea para poder modificar esas leyes. De eso se tratan los procesos Sí, electorales. usted manifestaba que en algunos momentos quizá pesan más los intereses partidarios A veces, en las que los personas, intereses de nación. en las personas. ¿Usted cree que eso ocurrió con estas leyes? No sé, vamos a ver. Puede ser que sí. Puede ser que sí. No voy a emitir juicio. Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que haya pesado más en los intereses de la nación. Habría que ver. ¿Cuándo? No quiero emitir juicio sobre algo que no conozco. Pero sí tiene conocimiento de las leyes, ¿no? Sí. Las ha leído. Pues sí. Bueno, algunas, las partes más importantes, pero yo no fui co-creador de esas leyes. ¿Ves? Pero como exlegislador nicaragüense y como participante del foro de Conocedor, pues, convivencia, sé cómo es y sé cómo es el proceso. y aún sé así que- no quiere emitir un juicio. Bueno, el juicio que puedo emitir es el siguiente, que si la ley fue aprobada correctamente, siguiendo los pasos correctos en la Asamblea y luego la firma del presidente, pues la ley es correcta. No voy a ponerme a juzgar sobre una ley en este momento. Sí puedo decir lo siguiente, y sé que estamos llegando al final, y sobre eso me gustaría decir algo que creo que es bien importante para todos, y tiene que ver con mis últimas palabras quizás del programa, y es esto. Vean, vivimos en un mundo de cambios acelerados. Ya se han superado los paradigmas de la solución de problemas que pudo haber sido efectivo en el pasado, hace un siglo, pero ahora no lo es, porque la solución de problemas anda buscando culpables y anda buscando causas. Y aquí en Nicaragua estamos embebidos de que ese no es mi problema, ese es tu problema, vos sos el problema, y entonces esas cosas están pasando aquí de una manera grave y crea pleitos entre la gente. Ahora el mundo virtual requiere de cambios mucho más acelerados, nos estamos quedando atrás, pero súper atrás, porque no nos ponemos a trabajar, estamos aquí viendo a ver cómo resolvemos problemas, de cómo nos organizamos como nación. Don Alejandro, la Entonces, convivencia... debemos, Don solo Alejandro, para terminar, Sí, sí. debemos de atender y comprender mejor cómo el poder, pongan atención a lo que les digo, y el afán de control limitan el potencial humano, le ponen límites. En particular, el lenguaje, cómo nos divide. Tenemos que aprender a respetarnos y a hablarnos entre nosotros mismos, Desde todos los sectores. en todos los sectores. Mi pregunta ¿es que acaso debemos de seguir culpándonos hasta tocar fondo para cambiar? No, yo no creo. Yo creo que podemos empezar a hablar ya. Nicaragua y los nicaragüenses no somos un problema a resolver, somos un misterio. Nicaragua es un misterio. ¿De quiénes depende que se pueda hablar Un ya? misterio doctor? vivo que necesitamos delucidarlo y crearlo juntos. No podemos estarnos echando la culpa de esta forma. Don ¿De quiénes Alejandro, depende que se pueda hablar ya? De los sectores empresariales, de los sectores de la iglesia, los líderes, del sector gobierno, obviamente, pues, que es el hermano mayor, digamos, de todo este asunto. De ellos depende. Pero nadie actúa porque todo el mundo tiene temor
a hacerlo porque cree que le va a ir mal. Entonces por eso es que vendría alguien de fuera, como un facilitador, llamémosle un buen componedor de la Argentina. Esperemos que sea cierto, y lo estamos esperando como en mayo, para ver si podemos empezar a mover las piezas, pues, a gestionar. Pero así venga ese gestor y ese componente importante de fuera, ¿tendrían que estar estos sectores que usted ha mencionado, como el sector empresarial, como la iglesia y quizá algún sector político de oposición? Todos los sectores de la nación deberían de estar representados en un diálogo de nación. Sé que tal vez no es el momento así, rafla, que vamos a entrar a hablar sobre la Nicaragua que queremos todos y todos participamos, no. Ahorita lo que se va a hacer es destrabar. Pero una vez que está destrabado y entramos a un proceso electoral que sea aceptable por todos. Sí, porque a propósito del proceso, la iglesia ya emitió su criterio en cuanto a ese proceso, la arquidiócesis. ¿Qué opina de eso, doctor? ¿Qué? De lo que dijo la arquidiócesis en cuanto al proceso electoral. Que no hay condiciones necesarias para este proceso del 7 de noviembre. Ni nadie cree eso, pues porque los del sector internacional están diciendo lo mismo. Pero ¿no le parece contradictorio que en el documento de convivencia nacional, don Alejandro, ¿no le parece contradictorio que en el documento de convivencia nacional ustedes hacen énfasis en que se deben mejorar el tema de las instituciones apegadas a la ley? Sí. Y se está viendo lo contrario de parte de las autoridades de gobierno. No sé, ¿a qué te referís específicamente? Que en este proceso electoral del 7 de noviembre la oposición ha demandado que haya observadores internacionales y aún el Consejo Supremo Electoral no ha dado apertura a, Tiene que darla. A esta observación. Eso es parte de la negociación. Tiene que darla, hijo. Y ese es uno de los cuestionamientos que hacen que el proceso no podría ser democrático sin observadores internacionales. Claro, la observación es importante. Eso le va a dar legitimidad afuera y adentro. Ahora, esperemos pues que haya conciencia. Hay tiempo, sí. Que haya conciencia. Hay tiempo, sí. Estamos casi a 3 meses, a menos de 3 meses de las elecciones. Bueno, de nuevo podemos pensar en que el tiempo lo podemos hacer. No necesariamente tenemos que limitarnos a ese tiempo. Podemos encontrar una salida que sea aceptable para todos. ¿Pero sería conveniente postergar las elecciones? Eso es parte de la negociación. ¿Sería conveniente, doctor, postergar las elecciones? Para que se prepare la oposición. ¿Qué creemos? No, y le pregunto. Pues sí. ¿Y qué tanto se podrían postergar? No sé, tal vez lo que toma en términos de ley, tal vez un mes. ¿Y en ese mes se podría preparar los sectores de oposición? ¿Podrían no, pues si tienen ahorita, tenemos 100 días, más un mes, 130 días. Entonces, bueno, 100 días, pero algunos de los que consideran representan a la oposición están detenidos. Que necesiten unos 3 meses para prepararse, pues. Entonces, si el diálogo comienza ya, si no, pues lo hacemos a principios del próximo año. Eso no importa. ¿Con qué sectores de la oposición tienen comunicación ustedes para estos foros, por ejemplo? Bueno, diferentes sectores gremiales, cámaras. Yo sé que están las cámaras, los empresarios, etcétera, sí. Pero yo me refiero a los sectores de oposición. Por ejemplo, ustedes no tienen comunicación para realizar estos foros con gente de la coalición nacional, de la Alianza Cívica. Nosotros, yo en lo personal no tengo comunicación con el C por L, por ejemplo. Pues son, por ejemplo, Mauricio Díaz, que lo acaban de echar preso, es muy amigo mío, pues. Me da pesar que esté ahí, ¿entendés? Pero no he hablado con él recientemente porque yo sé que él está en su jugada, pues, y de ahí no lo saca. Don Alejandro, ¿por qué no han participado? ¿Ustedes lo han excluido o ellos se han autoexcluido de participar de este proceso? Los hemos invitado. A todos los foros los invitamos. Incluyendo a la gente de la coalición y de la alianza. Bueno, a la gente que le corresponde, pues, empresarios principalmente, porque nosotros trabajamos los foros principalmente con el sector empresarial, no somos políticos en ese sentido. Sí somos políticos en el sentido de que estamos tratando de que la política sea mejor, pero no somos partidos, no somos movimientos políticos, somos un movimiento social, llamarlo.
que está buscando cómo nos sentemos a hablar. Yo le preguntaba eso, doctor, no porque usted sea político actualmente, sino porque usted decía que es un elemento facilitador entre el sector gobierno y los otros sectores de oposición. Exacto, entonces, por eso le preguntaba, ¿estarían ustedes abiertos a que dentro de estos foros y de estas iniciativas de un diálogo respetuoso participen sectores como coalición, como alianza, como gente que ha estado por él? ¿Les van a hacer la invitación? Pero es que eso no me corresponde a mí hacerlo. A la hora de diseñar uno de estos foros, los que diseñan el foro son los participantes. Yo no, yo pregunto, yo les digo, a ver, ¿quiénes deben de estar aquí? Y entonces ya se busca el consenso entre quiénes deben de estar, y de repente salen algunos que dicen que sí, que debemos de invitar al sector tal. Bueno, decidan. Yo no tomo las decisiones. Pero usted en lo particular estaría de acuerdo que estos sectores participaran, si le preguntan. Sí, claro, si quieren participar, sí. Sí, necesitamos hablar todos los nicaragüenses. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a leer el libro y siempre abierta la invitación a que pueda venir y compartir las iniciativas que ustedes están teniendo en pro de Nicaragua. Si desea en el último minuto agregar algún comentario de cierre, con mucho gusto lo escuchamos. Pues yo quiero de nuevo felicitarlos a ustedes porque son tremendos, ¿verdad? Entrevistando. Muchas gracias. Y pues agradecerles el tiempo que me dieron y a la población también, pues los que pudieron ver el programa, ¿verdad? Bueno, siempre bienvenido. Que Dios los bendiga a todos. Amén, lo más importante, la bendición de Dios. Siempre bienvenido, gracias a usted por su tiempo, quédese por acá con nosotros, a usted que nos sintonizó también, muchísimas gracias por eso. Vamos a hacer una pausa. Así es.